Antes de que escuches esta historia, quiero pedirte algo. A lo largo de este video, voy a compartir pensamientos que quizás te remuevan por dentro. Algunos te harán recordar cosas que habías escondido. Otros tal vez te hagan llorar, o simplemente respirar más profundo. Y si en algún momento algo de lo que escuches aquí resuena contigo, si sientes que, de alguna forma, hablo de ti, escríbelo en los comentarios. No tienes que explicar todo. Puede ser solo una palabra, una frase, una emoción, porque lo que tú compartas aquí abajo puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Así que dime, ¿alguna vez sentiste que todo perdió sentido? ¿Y no sabías cómo seguir? Si es así, quédate. Este mensaje es para ti. Cuando sientes que todo te supera, hay días en los que todo parece demasiado. No porque haya pasado algo enorme, sino porque el alma está cansada. Te levantas, pero sientes que el peso del día cae sobre tus hombros antes siquiera de poner un pie en el suelo. Las tareas simples se sienten como desafíos imposibles, y tu energía parece haberse evaporado sin razón aparente. Todo lo que normalmente aguantas, hoy simplemente no puedes. Desde fuera, nadie lo nota. Sigues siendo funcional. Vas al trabajo, saludas con cortesía, respondes los mensajes con emojis de siempre, pero dentro de ti hay un incendio silencioso que nadie escucha. Es como si vivieras dos versiones de ti mismo, la que todos ven y la que está pidiendo auxilio en silencio. ¿Y sabes qué duele más? Que ni tú sabes cómo explicar lo que sientes. Empiezas a preguntarte si es culpa tuya, si estás siendo débil, si deberías agradecer más en lugar de sentirte tan abrumado. Te castigas por sentirte así, como si tu dolor necesitara justificación. Pero no estás exagerando. Lo que llevas dentro pesa y ha estado acumulándose por mucho tiempo. El vaso no se desbordó hoy. Lleva meses al borde. A veces el mayor dolor no es el que viene de afuera, sino el que guardas dentro. Ese que no dices para no preocupar a nadie. Ese que escondes detrás de una sonrisa automática. Pero llega un momento en que ya no se puede más. Y cuando eso pasa, el cuerpo lo grita de las formas más inesperadas. En forma de ansiedad, llanto repentino, insomnio, cansancio extremo o simplemente apatía. Si estás sintiendo esto hoy, no estás solo. Hay millones de personas que también lo sienten y no lo dicen. Pero tú estás aquí, leyendo esto, y eso ya es un acto de valentía. Reconocer que no puedes con todo, también es fuerza. Nadie está diseñado para aguantar siempre. Y tú mereces respirar sin sentir que cargas el mundo. Dime algo sincero. ¿Qué haces tú cuando sientes que todo te supera y no puedes más? El día que perdiste la fe en ti mismo, hubo una época en la que soñabas sin miedo. Veías oportunidades en cada esquina y creías que el mundo tenía espacio para tus ideas. Te levantabas con ilusión, con metas claras, con el pecho lleno de ganas. No necesitabas convencer a nadie, porque tú mismo estabas convencido de lo que valías. Pero algo pasó. Algo rompió esa conexión entre tú y tu confianza. Y desde entonces, nada volvió a sentirse igual. Tal vez fue un fracaso que dolió más de lo esperado. Tal vez confiaste en alguien que te falló justo cuando más lo necesitabas. O quizás simplemente la vida te golpeó tantas veces seguidas que te resignaste. Dejaste de intentar con fuerza. Dejaste de creer que lo bueno también podía pasar para ti. Y ese día, perdiste un pedazo de ti mismo que era valiente y esperanzado. Desde entonces empezaste a evitar riesgos, a callar tus ideas, a buscar la aprobación de otros antes de moverte. Comenzaste a vivir pequeño, a caminar con miedo, a pensar demasiado cada decisión. Ya no eras tú el que soñaba, eras tú sobreviviendo. Y lo peor de todo es que lo normalizaste. Pensaste que así es la vida, cuando en realidad era el eco de un dolor no sanado. Pero incluso en ese silencio, tu verdadera esencia seguía ahí, tal vez dormida, pero no muerta, porque uno nunca pierde del todo su fuerza. Solo la esconde por miedo. Y si estás aquí ahora, escuchando estas palabras, tal vez es porque algo dentro de ti quiere despertar. Porque aunque el mundo te haya enseñado a dudar, tú puedes enseñarte a volver a creer. Nadie se reconstruye de un día para otro, pero sí se empieza con una decisión, una pequeña, casi invisible, la de no rendirte hoy. Tal vez no confías del todo en ti aún, pero estás dispuesto a buscarte, y eso ya es un inicio. Ahora dime con sinceridad, ¿en qué momento sentiste que dejaste de confiar en ti mismo? ¿Y qué te ayudó a volver a hacerlo? Lo que no dijiste, y aún te pesa. Hay silencios que gritan por dentro, no porque nadie los haya notado, sino porque tú nunca los pudiste olvidar. Hay frases enteras que construiste en tu mente, noche tras noche,
esperando el momento perfecto para decirlas. Pero ese momento nunca llegó. Y ahora, lo que no dijiste, te acompaña como una sombra silenciosa que no se va. Un te extraño que no enviaste por orgullo. Un me doliste que callaste por miedo. Un lo siento que te tragaste porque pensaste que ya no importaba. Palabras que parecían pequeñas, pero que llevaban dentro el poder de cerrar heridas, de evitar distancias, de sanar memorias. Pero las dejaste pasar. Y con el tiempo, entendiste que no fueron inofensivas. No decir también es una elección. Y como toda elección, tiene consecuencias. A veces el arrepentimiento no viene por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Por esas veces en las que pudimos cambiar un final, y no lo intentamos. El silencio, aunque cómodo en el momento, muchas veces termina siendo un peso que cargamos por años. Y lo más duro es que el tiempo no siempre da segundas oportunidades. La vida sigue, las personas cambian, algunos se van, y tú te quedas con frases a medio formar, con cartas mentales jamás enviadas, con conversaciones que solo sucedieron en tu imaginación. No hay forma de volver al pasado, pero sí puedes aprender a no repetir el mismo error en el presente. Tal vez hoy sea ese día. Tal vez aún haya alguien que necesite escucharte. O tal vez lo único que necesites es perdonarte por no haber hablado a tiempo. Porque aunque no puedas cambiar lo que no dijiste, sí puedes empezar a hablar con el corazón hoy. Y ahora te pregunto, ¿qué es eso que no dijiste y aún sientes que deberías haber dicho? Cuando finges ser fuerte y estás hecho pedazos, hay días en los que te vistes de fortaleza, no porque te sientas fuerte, sino porque no tienes otra opción. Has aprendido a ponerte esa máscara que dice todo está bien, aunque por dentro estés cayéndote en 1000 pedazos. Sonríes en reuniones, ayudas a otros, haces bromas, y nadie imagina que por dentro estás rogando por un respiro. Fingir se ha vuelto tu forma de sobrevivir, pero es una batalla silenciosa. Porque mientras más convences al mundo de que puedes con todo, menos espacio tienes para ser vulnerable. Te conviertes en el soporte de todos, el que nunca se quiebra, el que siempre escucha. Pero ¿quién te escucha a ti? ¿Quién sabe lo que pasa cuando te cierras la puerta al final del día y te encuentras solo con tus pensamientos? Lo más triste es que la gente cree que no necesitas ayuda, que tienes todo bajo control, pero no saben que a veces solo estás esperando que alguien note la verdad detrás de tus ojos cansados. Que alguien te abrace y te diga que no tienes que demostrar nada, que también tienes derecho a estar roto, a llorar, a pedir auxilio sin culpa. Fingir por tanto tiempo agota. No es debilidad querer soltar ese peso, es un acto de amor propio reconocer que tú también mereces ser cuidado, que la fuerza también está en aceptar que no puedes con todo, que la valentía no está en aguantar siempre, sino en permitirte sentir, en confiar en alguien, en bajar la guardia. Tal vez hoy sea el día en que dejes de fingir. Tal vez hoy puedas mirarte con compasión y entender que no necesitas ser perfecto para ser valioso, que está bien no estar bien. Dime con el corazón en la mano, ¿con quién te gustaría ser realmente tú? Sin máscaras, sin aparentar fortaleza, la herida que nunca cerró, solo se cubrió. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero a veces el tiempo solo enseña a disimular. Hay heridas que no sangran más, pero tampoco cicatrizaron. Siguen ahí, debajo de capas de rutina, de sonrisas bien entrenadas, de logros que intentan llenar vacíos. Heridas que no se ven, pero que siguen respirando dentro de ti. Y basta un recuerdo, un aroma, una palabra, para que vuelvan a doler como el primer día. No es que vivas en el pasado, no es que no lo hayas intentado superar, es solo que algunas cosas se quedan marcadas tan profundamente que forman parte de quién eres ahora. Y no importa cuán fuerte seas, hay momentos en los que esa herida te susurra al oído que todavía no ha terminado contigo. Lo más complicado es que nadie lo nota, porque aprendiste a vivir como si todo estuviera bien, porque ser funcional no es lo mismo que estar sano por dentro. Y mientras los demás celebran tus avances, tú aún cargas con esa parte rota que no logras reparar. No por falta de ganas, sino porque simplemente no sabes cómo. Sanar no siempre significa olvidar. A veces sanar es poder mirar esa cicatriz y decir, sí, esto dolió, pero ya no me domina. Es poder hablar de ello sin quebrarte. Es aceptar que hay cosas que duelen, pero que no tienen por qué definirte para siempre. Y aunque el proceso sea lento y lleno de recaídas, también está lleno de coraje. Quizá hoy sea buen momento para dejar de cubrir lo que sigue abierto, no para exponerlo al mundo, sino para mirarlo tú con honestidad, porque solo al reconocer la herida, se empieza a sanar de verdad. Y ahora dime con el corazón,
¿Cuál es esa herida que aún no sanó del todo? Aunque todos crean que sí, cuando lo das todo, y aún así no es suficiente. Hay momentos en la vida en los que te entregas por completo. No a medias, no con condiciones. Lo das todo, tu tiempo, tu atención, tus palabras más sinceras, tu energía hasta el último suspiro. Y lo haces con el corazón en la mano, esperando que eso sea suficiente para construir algo real, algo que valga la pena. Pero a veces, no lo es. Y lo que recibes de vuelta no es gratitud ni amor, sino vacío. Ese vacío duele como pocos, porque no viene de la ausencia, sino del desequilibrio. Tú diste todo, y al otro lado no hubo eco, solo silencio, solo excusas, solo una indiferencia que te rompe por dentro. Y entonces empiezas a cuestionarte, a dudar de ti mismo, a pensar que el problema eras tú, que quizás nunca debiste entregarte tanto. Empiezas a construir muros, a prometerte que la próxima vez no sentirás tanto, no esperarás tanto, no darás tanto, pero en el fondo sabes que no es tu forma de amar lo que está mal. Lo que estuvo mal fue poner tu luz en manos que no supieron cuidarla. Porque hay personas que no están listas para recibir tanto, y otras que simplemente no quieren. El aprendizaje no siempre viene envuelto en comprensión. A veces, llega en forma de lágrimas, de decepción, de noches sin dormir. Pero cuando finalmente comprendes que tu valor no depende de la respuesta del otro, algo dentro de ti se acomoda. Entiendes que darlo todo no fue el error. El error fue creer que la falta de reciprocidad decía algo sobre tu valor. Hoy, si alguna vez sentiste que lo diste todo y no fue suficiente, que sepas esto. Tu entrega no fue en vano. Fue prueba de tu capacidad de amar, de creer, de apostar por algo. No todos pueden hacerlo. Y tú lo hiciste. Ahora te pregunto con sinceridad, ¿alguna vez sentiste que diste todo y aún así no fue suficiente? ¿Qué aprendiste de eso? El día que decidiste no rendirte, nadie lo sabe. Pero hubo un día en que estuviste a punto de rendirte. No lo gritaste, no lo compartiste, tal vez ni tú mismo lo reconociste del todo. Pero ese día, el cansancio era más fuerte que las ganas. La tristeza pesaba más que la esperanza, y el futuro parecía no tener sentido. Estuviste al borde, frente a un abismo invisible para el mundo, pero inmenso para ti. No fue una gran decisión lo que te salvó. No hubo un discurso motivador, ni una solución mágica. Fue algo mínimo, un suspiro, una canción que sonó justo en ese momento, un mensaje inesperado, o tal vez solo ese pensamiento silencioso: no quiero que todo termine así. Y entonces, en medio del caos, decidiste quedarte, decidiste seguir. Ese instante cambió tu historia. Puede que nadie lo haya notado, pero tú lo sabes. Ese pequeño sí a la vida fue el principio de un camino diferente. No solucionó todo, no borró el dolor, pero fue suficiente para que dieras un paso más, y luego otro. Y así, llegaste hasta aquí. Hoy estás vivo, respirando, escuchando esto. Y aunque tu mente te diga que no has avanzado, tu corazón sabe que sí, porque sobreviviste a días oscuros que nadie más entendió. Porque sigues aquí, aún con cicatrices, con miedos, con dudas, pero aquí, y eso no es poco. Eso es resistencia. Eso es coraje. Así que date crédito. Abraza ese momento en que no te rendiste, porque ahí, en silencio, diste una de las batallas más importantes de tu vida. Y ahora dime, desde el alma, ¿qué fue lo que te hizo seguir en tu peor momento? Cuéntamelo abajo. Tal vez tu historia inspire a alguien más. Lo que esperas de los demás y no te das a ti mismo, eres de los que escucha sin juzgar, de los que abraza cuando otros están rotos, de los que sabe encontrar palabras dulces para aliviar el dolor ajeno. Pero contigo, eres cruel, te hablas con dureza, te exiges más de lo que puedes dar, y cada vez que caes, en lugar de tenderte la mano, te castigas. Es curioso cómo puedes ver lo mejor en los demás, pero no en ti. Si alguien más viviera lo que tú estás viviendo, le dirías que respire, que no se culpe, que no tiene que ser perfecto. Le repetirías que es humano, que tiene derecho a equivocarse, que no está solo. Pero cuando tú eres el que está roto, solo sabes exigirte, como si sentir, fallar o parar por un momento fuera sinónimo de debilidad. ¿Por qué contigo no vale la compasión que das tan fácil a otros? Ese diálogo interno que repites todos los días, también te construye o te destruye. No eres tu enemigo, pero a veces te tratas como si lo fueras. Tal vez porque creciste creyendo que solo si eras perfecto te iban a amar. O quizás porque confundiste autoexigencia con crecimiento. Pero hay una verdad que duele y libera. No puedes sanar mientras te hablas como alguien que no merece sanar. Hoy podrías empezar a cambiar eso. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas perdonarte todo de golpe.
pero sí puedes comenzar a hablarte con un poco más de ternura, a entender que eres humano, que mereces descanso, cariño, pausa, paciencia. Así como cuidas de otros, puedes aprender a cuidar de ti. La forma en que te tratas cuando nadie te ve, también es amor, también es sanación. Y por eso te pregunto ahora, ¿eres tan amable contigo como lo eres con los demás? ¿Por qué crees que cuesta tanto tratarnos con amor, cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso? Hay momentos en que todo afuera se detiene, pero dentro de ti, el ruido es ensordecedor. No hay gritos, no hay discusiones, no hay palabras, solo silencio. Y ese silencio, lejos de traer calma, trae un eco que rebota en cada rincón de tu mente. Te quedas ahí, mirando al vacío, y sin darte cuenta, ya estás envuelto en 1000 pensamientos que no pediste. Porque el silencio tiene una forma extraña de mostrar lo que escondes, lo que esquivaste durante semanas, meses o incluso años, lo que tapaste con trabajo, con conversaciones, con distracciones, y de pronto, cuando todo se calla, eso que evitabas empieza a hablar, no con palabras, sino con sensaciones, con nudos en la garganta, con recuerdos que emergen sin permiso. No es fácil enfrentarlo. El instinto te dice que lo apagues, que pongas música, que enciendas la televisión, que hagas algo para evitar escucharlo. Pero hay silencios que no se rompen con ruido externo. Solo se transforman cuando te atreves a mirarlos de frente, cuando decides quedarte contigo y dejar que la verdad que habita en tu pecho salga a la superficie. Tal vez ese silencio no vino a atormentarte, sino a recordarte algo que olvidaste, a invitarte a una conversación pendiente contigo mismo, una que puede doler, pero también puede liberarte, porque a veces solo en el silencio aparece lo que realmente importa. Lo que duele, sí, pero también lo que necesitas sanar, aceptar o soltar. Así que si el silencio te incomoda, escúchalo, no huyas de él. Tal vez sea tu alma pidiéndote atención. Y ahora quiero saber, ¿qué te dice tu silencio cuando por fin te atreves a escucharlo? A veces, el cansancio no es físico, es del alma. Hay días en los que tu cuerpo se mueve, pero tu alma no responde. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, hablas, caminas, pero por dentro hay una sensación de peso, como si algo te estuviera arrastrando hacia abajo, y te preguntas por qué. No tuviste un día agitado, no cargaste cosas pesadas, pero aún así, estás agotado. Y ese agotamiento no es físico, es algo mucho más profundo. Es el cansancio que viene de pensar demasiado, de sentir y no decir, de preocuparte por todos menos por ti, de sonreír mientras te rompes por dentro, de poner buena cara cuando el alma solo quiere llorar. Es ese tipo de cansancio que no se cura con una siesta, ni con un café, ni con un fin de semana libre. Porque no es el cuerpo el que está pidiendo descanso, es el corazón. La gente no lo nota, porque aprendiste a disimular. Porque no hay fiebre, ni heridas visibles, ni un diagnóstico médico que lo explique. Pero se nota en tu mirada que ya no brilla igual, en tus silencios cada vez más largos, en cómo respiras hondo antes de responder algo simple, en cómo te sientas, como si algo dentro de ti estuviera perdiendo fuerza, y ahí estás tú, funcionando por fuera y quebrado por dentro, esperando que algo cambie, que llegue una señal, que alguien lo note. Pero tal vez no se trata de esperar más, tal vez se trata de darte ese descanso que llevas postergando, de darte permiso para no ser fuerte un rato, para soltar, para llorar, para parar sin culpa, porque descansar el alma también es necesario, también es salud. Y por eso te pregunto hoy, ¿sientes que tu alma necesita un descanso? ¿Qué podrías hacer hoy para dárselo, aunque sea un poquito? La nostalgia de lo que pudo ser. No siempre duele lo que pasó. A veces, lo que más pesa es lo que nunca llegó a pasar. Esos casi que rozaron tu vida como un suspiro y se fueron sin dejarse atrapar. Una decisión que postergaste, una palabra que no dijiste, una persona que parecía destinada a quedarse, pero no lo hizo. Y aunque todo parezca haber seguido adelante, hay una parte de ti que se quedó ahí, atrapada en esa posibilidad que no fue. Esos momentos vuelven en silencio, en una canción, en un olor, en una tarde parecida a aquella. Y sin querer, te sorprendes pensando, ¿qué habría pasado si, no con drama, sino con esa mezcla de ternura y tristeza que solo la nostalgia sabe provocar? Porque en el fondo, no extrañas el pasado, extrañas la vida que imaginaste y que nunca ocurrió. No es fácil soltar eso, porque esas versiones alternativas de ti mismo tienen algo de magia. Eran posibles, eran tuyas, estaban a un paso de distancia, pero por miedo, por contexto, por decisiones o por azar,
nunca llegaron a ser reales. Y ahora solo te queda aprender a convivir con esa ausencia invisible, con ese eco de lo que pudo ser y no fue. Pero quedarse anclado ahí también impide avanzar, porque mientras sueñas con un pasado que no fue, dejas de construir el futuro que aún puedes tener. Tal vez nunca sabrás cómo habría sido, pero lo que sí sabes es que hoy tienes otras oportunidades, otras personas, otras versiones de ti esperando nacer, y no puedes encontrarlas si sigues mirando hacia atrás con arrepentimiento. Tal vez ha llegado la hora de despedirte con amor de esa vida que imaginaste. No porque no haya dolido perderla, sino porque mereces empezar a vivir la que sí es posible. Y dime con honestidad, ¿cuál es ese y sí que todavía ronda tu mente y no te deja avanzar? La mirada que nadie ve, vas por la vida como todos los demás. Caminas, saludas, trabajas, ríes cuando hace falta. Pero tu mirada dice otra cosa. Es un espejo silencioso de todo lo que no te atreves a decir en voz alta. Cansancio acumulado, decepciones tragadas, esperanzas que no se rinden, y una fuerza que, aunque flaquea, no se quiebra del todo. Es una mirada que grita sin hacer ruido, pero casi nadie la ve, porque has aprendido a ocultarte detrás de una sonrisa amable. Has perfeccionado el arte de parecer bien cuando por dentro te estás cayendo a pedazos. Y cuando alguien pregunta cómo estás, tu respuesta automática es siempre la misma. Bien, gracias. Porque es más fácil así. Porque no quieres cargar a nadie. Porque ya te acostumbraste a cargar solo. Sin embargo, dentro de ti existe el deseo de que alguien lo note. Que alguien mire más allá de lo superficial y te diga, sin que tengas que explicarte, te veo. No para que te salven, no para que te solucionen la vida, sino para que no te sientas tan solo en ella. Porque a veces, sentirse visto es más poderoso que cualquier consejo o ayuda. Y no es que no quieras mostrarte, es que el mundo rara vez se detiene a mirar de verdad. Pero tú mereces que alguien lo haga. Mereces que alguien te mire como tú miras a los demás. Con empatía, con profundidad, con presencia. Porque tu dolor, tu historia, tu resistencia, merecen ser reconocidas. Tal vez ese alguien aún no ha llegado. O tal vez eres tú quien debe empezar a mirar su propia mirada con compasión. Porque solo cuando tú te reconoces, los demás pueden hacerlo también. Y dime con sinceridad, ¿alguna vez sentiste que nadie veía tu dolor, aunque lo tuvieras en los ojos? El dolor silencioso de no saber qué sientes. Hay días en los que simplemente no sabes qué te pasa. No estás triste, pero tampoco feliz. No estás enojado, pero cualquier cosa te irrita. No tienes miedo, pero algo dentro de ti no te deja en paz. Es como estar lleno de vacío. Una mezcla extraña de emociones borrosas que no sabes nombrar, y por eso mismo, no sabes cómo sanar. Intentas ponerle palabras, buscar una causa, hacer sentido, pero nada encaja. Y eso es lo que más desespera, porque si al menos supieras lo que sientes, podrías enfrentarlo. Pero cuando todo se confunde, lo único que puedes hacer es seguir funcionando, como si nada. Mientras dentro de ti hay un torbellino silencioso que nadie ve. Ese dolor sin nombre también pesa, porque no puedes explicárselo a nadie, ni siquiera a ti mismo. Te preguntan si estás bien, y solo puedes decir, no lo sé. Y esa respuesta, aunque honesta, suena vacía. Como si tu caos emocional no tuviera lugar en un mundo que siempre exige claridad, respuestas, soluciones inmediatas. Pero sentirse así también es parte de ser humano. No tenerlo todo claro, no saber siempre qué te pasa, no poder encontrar un motivo concreto, no te hace menos fuerte, solo te muestra que también tienes momentos de pausa, de confusión, de vulnerabilidad. Y está bien. A veces lo único que necesitas es respirar, sin intentar entenderlo todo, sin forzarte a estar bien, solo respirar. Quizá hoy no tengas respuestas, pero tienes permiso para sentir sin explicaciones. Y por eso te pregunto, desde el corazón, ¿alguna vez te sentiste roto por dentro, sin saber por qué exactamente? La vez que te fallaste a ti mismo. Hay errores que duelen más porque no los cometió nadie más. Fuiste tú quien se quedó callado cuando debía hablar. Tú quien renunció a un sueño por miedo, por presión, por buscar aprobación. Tú quien cruzó una línea que prometiste nunca cruzar. Y aunque nadie lo sepa, tú sí lo recuerdas. Y ese recuerdo pesa como piedra en el pecho. No se trata de culpas eternas, pero hay momentos que regresan a ti como una película que no puedes detener. Porque tú estabas ahí, tú sabías lo que sentías. Y aún así, decidiste lo contrario. Tal vez por debilidad, tal vez por querer encajar, tal vez por no saber cómo hacerlo distinto. Y eso es lo que más duele, saber que fallaste, no a otros,
sino a ti. El perdón propio es una de las batallas más duras. Porque no puedes mentirte. Porque cada vez que intentas seguir, esa voz interna te recuerda lo que hiciste. Pero hay otra verdad que muchas veces ignoras. En ese momento, también estabas intentando sobrevivir. Desde tu miedo, desde tu herida, desde tu confusión. No eras perfecto, eras humano. Y estabas aprendiendo. Perdonarse no es justificar. No es decir que estuvo bien. Es entender por qué pasó. Es mirar con compasión al que fuiste, sin dejar de responsabilizarte. Porque solo cuando comprendes, puedes soltar. Y solo cuando sueltas, puedes crecer. Tal vez hoy sea el día de empezar a hablarte con menos juicio y más humanidad. Y por eso te pregunto, ¿hay algo por lo que aún no te has perdonado? ¿Qué te impide hacerlo? El mensaje que necesitabas escuchar. Y nadie dijo. Todos tenemos un recuerdo así. Un momento exacto en el que estábamos al borde. Con el alma rota. Con el corazón a punto de rendirse. Y lo único que necesitábamos era una frase. Una palabra, un gesto, que alguien, quien fuera, nos mirara y dijera, estoy aquí, te entiendo, estoy orgulloso de ti, pero ese mensaje nunca llegó. No era mucho lo que pedías, solo un reconocimiento, una muestra de amor, una afirmación que te hiciera sentir que no estabas solo en medio de la tormenta. Pero lo que recibiste fue silencio, o peor aún, exigencias, reproches, indiferencia, y aunque seguiste adelante, aunque diste pasos, aunque parecías fuerte, por dentro te quedaste con ese vacío que nadie llenó. Esas palabras no dichas se quedan guardadas, como ausencias que duelen más que una herida. Y lo peor es que, con el tiempo, empiezas a dudar si acaso merecías escucharlas. Si acaso estabas pidiendo demasiado, pero no, no era mucho, era justo, era humano, era necesario, porque a veces, una sola frase dicha a tiempo, puede salvar una vida entera. Hoy estás aquí. Con todo lo que has cargado, con lo que has superado, con lo que nadie reconoció. Y por eso, aunque no lo hayas escuchado antes, permíteme decirlo ahora. Estoy orgulloso de ti. Has llegado lejos. Has resistido más de lo que otros imaginan. Has hecho lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y eso merece ser honrado. Quizás hoy puedas decirte tú lo que otros no supieron decirte. O tal vez, escuchar lo que este mensaje viene a recordarte. Y ahora dime con el corazón abierto, ¿cuál es la frase que te habría salvado en tu peor momento y que nunca escuchaste? Cuando te das cuenta de que ya no eres el mismo, no hubo una fecha marcada, no hubo una alarma que sonara, solo un día despertaste y te diste cuenta. Ya no eras igual, ya no reías con tanta facilidad, ni entregabas tu corazón con tanta prisa, ni confiabas como lo hacías antes. Y no fue una sola herida lo que te cambió, fueron muchas, pequeñas decepciones, palabras que dolieron, promesas rotas, gotas constantes que sin querer te esculpieron por dentro. Miras hacia atrás y extrañas a esa versión tuya que creía que todo iba a estar bien, que no pensaba tanto antes de amar, que se ilusionaba con los pequeños gestos. Pero también sabes que esa persona ya no podría sobrevivir al mundo tal como es hoy, que necesitabas cambiar para protegerte, para entender, para seguir. Ese cambio dolió, porque al transformarte, también tuviste que soltar partes de ti que amabas, la inocencia, la espontaneidad, la fe ciega. Pero en medio de esa pérdida, descubriste algo nuevo, claridad. Aprendiste a reconocer lo que mereces, a poner límites, a identificar lo que no tolerarás nunca más. Y eso, aunque vino desde el dolor, también es poder. Hoy, cuando te miras al espejo, tal vez no veas a la persona que fuiste, pero tampoco te ves con vergüenza, porque sabes cuánto costó ser quien eres ahora. Cada cicatriz, cada caída, cada noche en silencio, fue parte del camino. Y aunque a veces aún duela el recuerdo, también puedes sentir orgullo de haber llegado hasta aquí. Tal vez ya no seas el mismo, pero eso no es una pérdida, es evolución. Y por eso te pregunto, ¿en qué momento sentiste que ya no eras la misma persona? ¿Y qué provocó ese cambio en ti? La vida que no elegiste, pero estás viviendo. Hay mañanas en las que te detienes, miras a tu alrededor, y te preguntas en qué momento tu vida se convirtió en esto. No necesariamente algo malo, solo distinto. Esta no era la versión que imaginabas de niño, ni la que proyectaste años atrás cuando aún soñabas sin límites. Pero las decisiones, las responsabilidades, las circunstancias, fueron moldeando un camino que no siempre elegiste del todo, solo lo seguiste. Y hay días en los que eso te pesa, no porque tu vida sea un fracaso, sino porque hay una voz dentro de ti que aún recuerda algo pendiente, un sueño no perseguido,
una parte de ti que quedó olvidada en medio de la rutina, del deber, del miedo, como si hubieras firmado un contrato invisible para sobrevivir, olvidando que también viniste a vivir. No siempre es fácil admitirlo, porque has construido cosas, porque hay personas que te aman, porque hay estabilidad. Pero incluso dentro de esa aparente normalidad, sientes el eco de algo que falta, como si le hubieras fallado a una versión más libre, más valiente, más auténtica de ti mismo. Y ese vacío no se llena con logros ni con conformismo, pero no todo está perdido. La vida no se detiene a los 20, ni a los 40, ni a los 60. Mientras sigas respirando, puedes reconstruir partes, recuperar caminos, redibujar el mapa. Tal vez no se trate de destruir lo que tienes, sino de agregar lo que te falta, de recordar que era eso que te hacía vibrar, y darte permiso para volver a soñarlo, sin culpa. Tal vez esta no sea la vida que elegiste al principio, pero aún puedes elegir qué hacer con ella a partir de ahora. Y te pregunto, desde la honestidad, ¿estás viviendo la vida que elegiste? ¿O la que simplemente te tocó? Cuando el mundo sigue, pero tú no puedes moverte. Hay etapas en la vida en las que todo parece ir demasiado rápido. Las personas a tu alrededor hacen planes, celebran logros, construyen historias. Y tú apenas logras respirar. No porque seas flojo, ni porque te falte capacidad. Simplemente no puedes más. Te pesa la vida, te pesa el alma. Y mientras todos avanzan, tú sientes que estás atrapado en una especie de pausa invisible. Nadie lo nota, porque desde fuera pareces funcional, porque sonríes cuando toca, porque asientes con la cabeza, porque disimulas. Pero dentro de ti hay un vacío que no llena nada, un cansancio que no se alivia con dormir, una niebla que cubre cada pensamiento y te hace sentir fuera de ritmo, como si fueras el único que no encaja en un mundo que no para de girar. Y ese sentimiento de quedarse atrás duele más de lo que se dice. Te hace cuestionar tu valor, tu futuro, tus decisiones. Te ves rodeado de movimiento, de luz, de entusiasmo, y tú te sientes como una sombra que simplemente no puede seguir el paso. Una sombra que carga algo que ni siquiera sabe cómo nombrar. Pero incluso quedarte quieto, en medio del caos, también es un acto de resistencia, porque aunque no avances, estás ahí, aguantando, respirando, esperando un pequeño hilo de luz. Y eso también cuenta, también es lucha, también es coraje. A veces, solo sobrevivir ya es suficiente. Y cuando llegue el momento, te moverás, a tu ritmo, a tu manera, porque no se trata de ir rápido, se trata de no soltar del todo. Y por eso te pregunto hoy, ¿alguna vez sentiste que todos avanzaban menos tú? ¿Cómo lograste salir de ahí? ¿O cómo estás sobreviviendo ahora? El perdón que no pediste y el que no diste. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Sabes que fallaste, que hiciste daño, aunque no fuera tu intención, que tomaste decisiones que lastimaron, que actuaste desde el miedo o desde el orgullo. Y aunque el tiempo pasó, ese "lo siento" que nunca dijiste sigue latiendo dentro de ti, como una cuenta pendiente que aún no cierra. Del otro lado, también está ese dolor que alguien más te causó. Esa traición, esa ausencia, esa herida que, aunque intentas esconder, sigue ardiendo cuando la rozan. Has dicho que lo superaste, que ya no importa, pero sabes que no es cierto. Sigues cargando con eso, aunque no lo menciones, porque perdonar de verdad no es olvidar, es soltar. Ambas cosas duelen. Pedir perdón y darlo, porque implican reconocer, implican bajar la guardia, implican dejar de tener la razón, y a veces también implican aceptar que la otra persona no reaccionará como esperas, que no te devolverá lo que perdiste, que no se disculpará como necesitas. Pero aún así, el acto de perdonar o de pedir perdón no es para el otro, es para ti, porque mientras no lo haces, sigues atado a esa culpa, a ese enojo, a ese recuerdo que sigue robándote paz cada vez que regresa. Y el perdón, aunque no reescriba el pasado, sí puede liberar tu presente, sí puede devolverte la capacidad de caminar más liviano, sí puede cerrar capítulos que merecen descanso. Tal vez hoy ya estés listo para dar ese paso que lleva tiempo postergado, no porque lo olvidaste, sino porque por fin entendiste que mereces vivir sin cadenas. Y ahora te pregunto, ¿qué perdón sigue pendiente en tu vida? ¿Cuál cuesta más para ti, pedirlo o darlo? Lo que haces cuando nadie te ve. Hay una parte de ti que nadie conoce, que no compartes en redes sociales, ni en reuniones familiares, ni siquiera con tus amigos más cercanos. Es la parte que emerge en la intimidad del silencio,
Cuando te encierras en tu cuarto, cuando apagas las luces, cuando el mundo deja de mirarte, ahí, en ese espacio invisible, es donde habita tu versión más verdadera. A veces ríes solo por algo que recordaste. A veces lloras sin poder explicar por qué. A veces bailas sin música. Te hablas frente al espejo. Escribes pensamientos que no te atreverías a decir en voz alta. En ese instante no finges, no filtras, no actúas. Solo eres. Y aunque nadie lo vea, eso también es vida. Eso también cuenta. Esa versión tuya guarda tus contradicciones, tus dudas, tus heridas y también tus sueños más puros. Es la que se permite ser débil y fuerte a la vez. La que no necesita impresionar. La que no se esconde detrás de máscaras sociales. Y aunque a veces te asuste mirar tan profundo, también sabes que allí está tu verdad. Conocerte en esa soledad es un acto de valentía, porque es allí donde dejas de actuar y comienzas a verte con claridad. ¿Quién eres cuando no estás siendo lo que el mundo espera? ¿Qué sientes cuando nadie te exige ser otra cosa? Ahí es donde nacen tus decisiones más sinceras, tus palabras más limpias, tus emociones más crudas. Y tal vez, empezar a mostrar un poco más de esa versión al mundo te haría sentir más libre. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de ti solo se muestra en la soledad? ¿Te gusta esa versión que nadie más ve? La voz en tu mente que no te deja en paz, todos la tenemos. Esa voz que vive dentro de ti y no deja de hablar. Que cuestiona cada paso, que señala cada error. Que encuentra defectos incluso cuando haces algo bien. A veces habla suave, otras veces grita. Pero casi siempre duele. Porque en lugar de impulsarte, te detiene. En lugar de consolarte, te castiga. Y no naciste con esa voz. Se fue formando con los años, con las críticas que escuchaste, con los mensajes que te hicieron creer que nunca eras suficiente, con las comparaciones, los juicios, los momentos en los que pediste amor y recibiste exigencia. Esa voz no es tu esencia, es una herencia emocional que puedes empezar a transformar. El problema es que te acostumbraste tanto a ella, que ya no la cuestionas. La tomas como verdad, como si cada frase que dice fuera un reflejo real de quién eres. Pero no lo es. No eres tus errores. No eres tus fallos. No eres lo que otros dijeron de ti cuando estabas vulnerable. Eres mucho más que eso. Y esa voz interna no debería ser tu enemiga. Imagina por un momento que alguien te hablara como tú te hablas a ti mismo. ¿Lo permitirías? ¿Lo soportarías? Entonces, ¿por qué si lo aceptas cuando viene de ti? Tal vez ha llegado el momento de cambiar el tono, de hablarte como hablarías a alguien que amas, de reconocer tus logros, tus esfuerzos, tu crecimiento, de defenderte, incluso de ti, porque mereces vivir contigo, no contra ti. Y la paz comienza en ese diálogo silencioso que tienes todos los días. Dime con honestidad, ¿qué es lo que más te repite esa voz interna? ¿Y qué te gustaría que empezara a decirte a partir de hoy? Cuando los demás te ven fuerte, pero tú solo estás cansado. Ser el fuerte suena a elogio, a reconocimiento, a respeto. Eres quien todos buscan cuando están mal, quien encuentra las palabras adecuadas, quien sostiene a los que se caen. Y sí, tienes esa capacidad. Has aprendido a contener, a resistir, a mostrar calma aún en medio del caos. Pero detrás de esa imagen, también hay cansancio. También hay alguien que necesita ser visto. Lo que pocos saben es que ser fuerte también implica silencio. Porque nadie te pregunta cómo estás. Todos asumen que estás bien, que puedes con todo, que no necesitas ayuda, que no, y poco a poco, dejas de pedirla. Aprendes a tragar el llanto, a postergar tus propias necesidades, a fingir entereza mientras te quiebras por dentro. Ser fuerte no debería ser sinónimo de soledad, no debería implicar cargar el mundo sin derecho a soltarlo. Tú también mereces descanso, mereces un abrazo que no pida nada a cambio, mereces un espacio donde puedas llorar sin explicaciones, donde alguien te diga, ya hiciste suficiente, ahora déjate cuidar. Porque ser fuerte de verdad también es saber cuándo parar, es reconocer tus límites, es permitirte ser humano. No eres una máquina, no necesitas demostrar nada todo el tiempo. Está bien si hoy no puedes sostener a nadie, está bien si hoy solo quieres que alguien te sostenga a ti. Y si nadie lo ha hecho últimamente, déjame ser esa voz ahora. Gracias por todo lo que das, pero también mereces recibir. Y ahora dime con sinceridad, ¿eres el fuerte del grupo? ¿Quién sostiene a quien siempre sostiene a los demás? La ansiedad de no saber qué viene después. Tu mente no para. Salta de pensamiento en pensamiento, de escenario en escenario, intentando anticiparlo todo. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué podrías haber hecho distinto? ¿Cómo evitar que algo salga mal? Quieres controlar,
organizar, tener un plan para cada posibilidad. Pero la vida no sigue guiones. Y eso, aunque lo sabes, no impide que esa incertidumbre te consuma por dentro. Vivir sin certezas no es fácil. Hay días en que solo la idea del futuro te paraliza. No porque haya algo malo sucediendo ahora, sino por todo lo que podría pasar. Y así, mientras te proteges de dolores que aún no existen, te desconectas del único lugar real, el presente, lo que tienes hoy, aquí, en este instante. La ansiedad de no saber desgasta, porque no hay respuestas suficientes que puedan darte la seguridad que buscas, porque el miedo encuentra formas de infiltrarse incluso en los mejores momentos, y eso no es debilidad, es la forma que tu mente encontró para intentar cuidarte, aunque muchas veces te aleje de la calma que mereces. Pero hay algo que puedes hacer: respirar en medio de lo desconocido, abrazar el momento sin exigirle certezas, aprender que no necesitas tener todo resuelto para estar en paz, que soltar no es rendirse, sino confiar, que aunque no entiendas hoy lo que está pasando, tal vez mañana lo agradezcas, porque la vida, a veces, solo se revela paso a paso, y tal vez vivir también sea eso, confiar en lo que todavía no entiendes. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de tu vida te cuesta más soltar y dejar fluir? El duelo por una versión de ti que ya no existe. No solo se llora por quienes se van, también se llora por uno mismo, por esa parte de ti que quedó atrás, que ya no regresa, aquella versión tuya que era más liviana, más alegre, más ingenua tal vez, la que creía sin tanto miedo, la que confiaba en la vida sin pensar dos veces. Y a veces, sin darte cuenta, te sorprendes extrañándola como se extraña a alguien que murió en silencio. Te preguntas en qué momento la perdiste, qué herida fue la que la apagó, qué palabra te cambió la mirada, qué noche fue tan larga que amaneciste siendo otro. Y aunque has seguido adelante, aunque has crecido, hay una tristeza suave que te acompaña, como un eco de lo que fuiste y ya no eres. Pero el duelo por uno mismo también es parte del camino. Extrañar tu versión pasada no significa que no valores lo que eres hoy. Al contrario, significa que eres consciente, que has vivido, que cada parte que dejaste atrás, lo hiciste porque la vida te empujó a cambiar, a protegerte, a adaptarte. Y aunque duele, también es prueba de evolución. Mírate hoy, tal vez ya no eres tan inocente, pero sí más sabio. Tal vez ya no te ilusionas tan fácil, pero te eliges con más conciencia. Tal vez ya no brillas igual, pero tu luz es más profunda. El crecimiento no siempre se siente bonito, pero siempre te revela. Y eso también merece ser honrado, porque aunque una parte de ti se haya ido, otra parte está naciendo. Y por eso te pregunto con ternura, ¿qué versión de ti extrañas? ¿Y cuál estás aprendiendo a aceptar con amor? El valor de seguir, incluso sin motivación. No todos los días despiertas con ganas. A veces abres los ojos y lo único que sientes es cansancio. No hay emoción, no hay metas claras, no hay energía, solo rutina, responsabilidad, vida que sigue aunque tú no tengas fuerzas. Y sin embargo, te levantas, te vistes, cumples, das lo mejor que puedes con lo poco que tienes. Y eso, aunque nadie lo diga, es admirable. Nos han hecho creer que hay que estar siempre motivados, que para avanzar hay que sentir entusiasmo, claridad, propósito. Pero no siempre es así. Hay días en los que lo único que tienes es disciplina, o inercia, o el simple deseo de no rendirte. Y eso basta, porque seguir adelante, incluso cuando no hay motivación, también es una forma de resistencia. Cada pequeño acto cuenta, cada vez que elegiste intentarlo aunque estabas cansado, cada vez que cuidaste de alguien más sin que nadie te lo reconociera, cada vez que te levantaste en medio de la tristeza. Tú no te diste cuenta, pero ahí también estabas creciendo. Y un día, cuando mires hacia atrás, entenderás que los días grises también construyeron tu historia. Tal vez hoy no te sientas fuerte, pero sigues aquí. Y eso, en sí mismo, ya es prueba de tu fuerza, de tu constancia, de esa parte de ti que, aunque se tambalee, no se rompe. Porque seguir sin brillo también es parte de vivir. Y porque no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas no rendirte. Tú eres más constante de lo que crees, más valiente de lo que admites, más fuerte de lo que pareces. Y ahora te dejo esta pregunta, para cerrar esta etapa. ¿Qué te ayuda a seguir en los días en que no tienes fuerzas? Si llegaste hasta aquí, gracias. No por verme, sino por no rendirte, por darte este espacio, por respirar, aunque sea entre lágrimas. Lo que sientes no es debilidad, es humanidad. Y si hoy todo parece perder sentido, recuerda esto.
A veces no se trata de entender la vida, sino de sostenerla un poco más. Un día más. Un paso más. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué parte de este video te habló directamente al corazón? Tal vez fue una frase, un recuerdo, una herida que aún está viva. Compártelo, si puedes. Porque alguien más, en silencio, también está buscando señales. Y tus palabras pueden ser una. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíale este video. Tal vez hoy seas tú quien le devuelva un poco de esperanza. Nos vemos en los comentarios. Y si nadie te lo dijo hoy, estoy orgulloso de ti.